acá que el furano es una sustancia que se genera con los alimentos cuando entran en calor en el fondo. Cuando nosotros llevamos a temperaturas muy altas la grasa, algunos carbohidratos, etcétera, se genera esta sustancia que se llama furano, y el furano es cancerígeno. Para animales está súper comprobado. Para humanos en general se dice que podría ser como no podría ser, pero que se recomienda a lo mejor tratar de evitar un poquito estos alimentos si tenemos una tendencia genética muy importante, una carga genética muy importante a tener distintos tipos de cáncer. La mayor concentración de furano la encontramos en todos los alimentos como que están expuestos al calor. Por ejemplo, el café. El café de la mañana se recomienda a lo mejor, uno los compra tapaditos, ¿cierto? Abrir la tapa para que bote el furano que es habitualmente como lábil en el fondo a abrir este café. También, por ejemplo, cuando nosotros cocinamos o calentamos los colados de los niños, estos que vienen en frasquito, también se recomienda a lo mejor calentarlos a baño María y abrir la tapa para que este compuesto, que es volátil, se vaya. El problema está en los alimentos que no se puede hacer esta práctica como de ir que la sustancia, el furano, se vaya de forma volátil, como por ejemplo son las papas fritas, las galletas de agua tienen muchos gramos de furano o gramos de furano, y por eso es súper importante a lo mejor tratar de disminuir el consumo de ellos, porque si no empezamos a incorporar muchos de estos alimentos, que ahí no podemos intervenir de ninguna forma porque va a estar. Entonces es sumamente importante consumirlos a lo mejor si es que nos gustan demasiados, pero en concentración muy baja, para que no nos repercuta a lo mejor en gatillar ese tipo de cáncer que tenemos en la composición genética para desarrollarlo. Importante, dentro de los alimentos hay otros que también generan cáncer. Por ejemplo, las carnes que están cocidas o que están quemadas, por ejemplo, a la parrilla, tienen mayor probabilidad de generar algún tipo de cáncer. Y obviamente también depende de la llama. Por ejemplo, cuando tenemos una carne a la parrilla, pero a la parrilla con carbón, la posibilidad que genere compuestos cancerígenos es mucho más grande. Así tenemos una carne a lo mejor que está en una parrilla gas. ¿Ya? También genera estos compuestos cancerígenos, pero en menor proporción si está en esta parrilla, y si está al horno es mucho menor. Entonces es importante hacer estos pequeños cambios, y además también esta costra que se genera cuando nosotros asamos una carne, también tiene que ver la cantidad de concentración de compuestos cancerígenos, tiene que ver con la cantidad de grasa que tiene esa carne. Entonces un corte más graso, por ejemplo, un lomo vetado, va a generar más compuestos cancerígenos en ese alimento en el fondo. Entonces, por eso es importante a lo mejor hacer estos pequeños cambios, no dejar de comer el asado, que a mucha gente en realidad le gusta, pero sí a lo mejor cambiar el tipo de corte y la cocción de ese asado. ¿Es solo para carnes rojas? No. Para todas las carnes, obviamente que la carne roja, como tiene un poquito más de grasa, o el cerdo en general también tiene más grasa, tienden a tener más estos compuestos cancerígenos y es más fácil fomentar el cáncer. También es importante, y esta es la parte que yo me quiero enfocar más, porque podríamos hablar 1000 horas de los alimentos y compuestos cancerígenos. Sabemos que el alcohol, sabemos que en general el tabaco genera muchos cánceres, etcétera. Pero en la siguiente gráfica vamos a ver. Aquí están los alimentos cancerígenos: alcohol, carnes rojas, carne a la parrilla, azúcares, aceites hidrogenados, sal y cigarrillo, que sabemos que son componentes en general que están presentes en la mayor parte de los alimentos y que tenemos que tratar de reducir. Pero lo importante es acá cómo prevenimos el cáncer. Aparte de disminuir el consumo de estos alimentos, tenemos que tratar de consumir alimentos que en general sean protectores del cáncer. Y es sumamente importante consumir frutas y verduras, y se dice que un 35% de las personas que consumen una cantidad importante de antioxidantes que provienen en las frutas y en las verduras tienen menor riesgo de padecer algún tipo de cáncer.